Después de triturar a 28 rivales como una picadora, el monstruo ucraniano ha noqueado a 24 con poder salvaje, golpeando con ambas manos y sin dejarles cubrirse. Avanza sin parar, dejando solo polvo y vencidos. Hoy descubriremos por qué a Serhiy Bohachuk lo llaman el verdadero monstruo del ring. Vinnytsia, una ciudad donde se forjan luchadores. Allí creció Bohachuk, quien se puso los guantes a los 15 años y fue directo al ataque, sin piedad. Su camino es dolor, trabajo duro y pura resistencia. Más de 300 peleas amateur le dieron el apodo de El Limpiador por sus knockouts tempranos. Se arriesgó y se fue a USA en busca de peleas reales y dinero real. En California, con Abel Sánchez en Big Bear, pulió su estilo hasta lograr precisión y crueldad quirúrgicas. En sus primeras peleas, Bohachuk entendió que el boxeo no era un deporte para él, sino cirugía. Uno tras otro, sus rivales caían bajo el martillo de la bestia ucraniana antes del tercer asalto. El primer rival serio, Lucius Johnson, lo mandó a la lona con un gancho de derecha al mentón. El monstruo cayó de rodillas por un segundo, pero se levantó como un resorte y con una derecha precisa mandó a Johnson al suelo. La presión del Terminator ucraniano no le dio respiro. En el tercer asalto, Johnson ya se ahogaba entre golpes. El duelo contra el mexicano Soriano Verumen, con 66 peleas, prometía ser una prueba real. Bohachuk castigó el cuerpo con combinaciones, metió su jab y mandó a Verumen 2 veces al suelo. En el segundo asalto, una ráfaga al hígado lo hizo caer de rodillas. Ni siquiera el veterano georgiano Nikolózy Gviniashvili, con más de 30 peleas, soportó el ritmo brutal del ucraniano. Tras una lluvia de golpes, su esquina tiró la toalla antes que él. Y justo ahí, algo dentro cambia. Mientras él se apaga, tú quieres más. Es instinto primario. Golpear más fuerte. Rematar con todo. Cuando dar el peso se volvió una trampa para sus rivales y subir de categoría era más fácil que encontrar oponentes dispuestos a subir al ring, Bohachuk decidió probar un nuevo campo de batalla. Ronald Montes, el colombiano, con 28 peleas y 16 knockouts, parecía peligroso en papel, pero la tormenta nunca llegó. La quinta pelea del año y la última transmisión del legendario HBO Boxing. El monstruo no desperdició su oportunidad. Desde los primeros segundos tomó el control, rompiendo la defensa de Hernández sin descanso. Golpeando al cuerpo y a la cabeza, sin dejarlo respirar. Para el quinto asalto,
Su rival apenas se sostenía. Y cuando otro estallido lo mandó a la lona, el final fue inevitable. Un zurdo con 15 años de experiencia y victorias sobre Frankel y Clark, Cleotis Pendarvis, prometía ser una prueba real. En el primer asalto, Bohachuk conectó al cuerpo y lo envió al suelo. En el tercero, un gancho de izquierda rompió su resistencia. La presión del monstruo no le dejó aire, y antes del cuarto, su esquina detuvo la pelea. Victoria 13, knockout 13. De aquí en adelante, todo sería peor para sus rivales. Tras experimentar en otra división, Bohachuk volvió donde se sentía un cazador, el primer peso mediano. Frente a él, un veterano del ring mexicano, Freddy Hernández. 34 victorias, decenas de guerras con campeones. Pero el fin estaba cerca. Bohachuk salió fuerte. En el segundo asalto, Freddy fue a la lona. Oh, you called it! Wow! Right when you said that. I'm not a genius. En el tercero, recibió un corte, pero no frenó. At the time, Golovkin was trained by Abel Sanchez, and Bohachuk is still trained by Abel Sanchez, who's in the corner in this fight. El quinto fue el final. Un gancho al cuerpo. Y el veterano cayó contra las cuerdas. Not only his 14th victory, but his 14th stoppage. Ooh, nice uppercut that Bohachuk just landed. Got through his guard. Those bodies. Oh, Yeah. Oh, that. Fue el fin de su carrera. Y para el monstruo, la señal, no solo volvió al peso, volvió por el título. Con cada pelea, Bohachuk se reinventaba, un depredador con mecánica simple e instinto animal. Un mexicano aguerrido, Fernando Marín, vino a probarlo y romper su ritmo, pero acabó ahogado en la batalla. El martillo ucraniano impuso ritmo desde el inicio, peleando desde fuera. Entrando de lado. The likes of Vasily Lomachenko and Alexander Usyk, also from Ukraine, like Bohachuk. Rompiendo la defensa como si cada golpe llevara pasado y futuro. En el tercer asalto, el mexicano quedó en las cuerdas y el monstruo desató todo su poder. In order for him to go 8 or 10 rounds, 360 Promotions is going to have to overpay. He is landing some really And you big can see shots. those close, ready to step in there. Oh, moments yeah, of it, stop. La carrera del monstruo ucraniano iba en ascenso, firme, sin tropiezos ni pausas. Pero para ir por el cinturón, tenía que enfrentar tormentas. La tormenta llegó en forma de Tyron Brunson. Noqueador de Filadelfia, con récord mundial de 19 knockouts en el primer asalto. Entrenado por Tommy Hearns, rival de campeones y figuras televisivas. Ahora se enfrentaba al Terminator ucraniano. En el primer asalto, el astuto Brunson evitó riesgos, se movía, buscaba ángulos, rompía el ritmo. Summit in Big Bear, California. One thing about Brunson, he's got 25 knockouts. So he has to work on his boxing ability. Y Bohachuk resistía, buscando la llave. Yeah, but so is Firm on this one. well, Brunson has the right attitude and Bohachuk has the He knows he can't just keep knocking everyone. En el tercero, desató una tormenta. that Abel and Combinaciones y derechas explosivas que rompieron la defensa, mandando a Brunson al suelo por primera vez. Now that's what Flacco. right hand to the temple Damn. sends Brunson down. What, hit him on the temple, right temple.
El cuarto asalto fue escenario del intercambio decisivo. He's an experienced fighter and he's got an experience. That's if he can. Volchak's taking his time. Brunson fue con todo. Lanzó una serie y conectó limpio a la mandíbula. Pero recibió de inmediato un gancho de derecha de Bohachuk. Middleweights too, and light heavyweights, and that's where he works. Right down. Big right hand. Runs him down again. He's down right. Y el gancho final, seguido de un uppercut, That's what he's missing. He's got a timeout. He's got 13 seconds. He's down. le dio a Bohachuk el título WBC Continental Américas del primer peso mediano. En 2020, el mundo se detuvo. Cuarentena, cancelaciones, incertidumbre. Y solo en septiembre, el ucraniano volvió al ring, listo para seguir cazando. El mexicano Alejandro Dávila, campeón FECOMBOX, técnico con buen ritmo y resistencia, vino a llevarse el título. A nuestro maestro Eduardo Está más cómodo el de Ucrania, golpes del mexicano que mete una buena izquierda y sale Pero desde los primeros asaltos, Bohachuk impuso su voluntad. al hombre que viene de Ucrania. ¡Qué primer episodio! Ahí los dos en los Estados Unidos. Atacó con golpes rápidos de ambas manos, superando la guardia de Dávila, Esos volados y esos ganchos, esos pero ahora sí que una batalla De campal. uno y otro en esta contienda. y forzándolo a retroceder y perder el ritmo. De verdad es asombrosa y con un poder combativo explosivo de Ucrania en esta noche de historia. Ávila con los golpes volados intenta echarlo para atrás. El sexto asalto fue el final. Los ojos de Dávila pedían piedad y su esquina no lo impidió. el pájaro Dávila. El pájaro Dávila, los dos enfrascados en este cambio de Caballero golpe. que sin duda creo que va a parar la pelea porque ya está recibiendo mucho castigo, ya está muy la pelea hacia Bohachuk. A veces el cambio significa crecer, y a veces una grieta en la armadura. A inicios de 2021, Sergei el Flaco Bohachuk dejó el mítico gimnasio de Abel Sánchez y empezó una nueva etapa con Manny Robles, entrenador de campeones, conocido por su estilo agresivo. Bajo su guía, Bohachuk se preparó para reforzar su posición, pero terminó siendo su primer gran tropiezo. Frío y calculador, el estadounidense Brandon Adams, con experiencia en peleas por título y finalista de The Contender, sabía sobrevivir y leer el ring como un guión. Bohachuk, como siempre, avanzó, cortando ángulos, marcando ritmo, castigando retrocesos y entrando como si no hubiera otro camino. Conectar ese upper. De las tinieblas lo saca desde cambiando los niveles, abajo, arriba, arriba, abajo. Exactamente. Adams retrocedía, rompía el ritmo y contragolpeaba con precisión. Fernando Vargas Jr. because he likes to switch, but I don't know Brandon to be a switch hitter like that. El monstruo lideraba con confianza tras 8 asaltos, lanzando más golpes, presionando sin pausa, And you saw Steve Smoker guys fight, all right? ganando asalto tras asalto. Yeah. So the question Adam does some decent defense there to get away from those Y entonces, un gancho de izquierda brutal. Luego otro, preciso y letal. Bohachuk cayó. He's going for it. 4 meses después, de regreso al peso mediano, sin entrevistas, sin palabras, solo un nuevo nombre enfrente y una bestia más furiosa. En el primer minuto, ataque feroz, golpe al hígado. Y el cuerpo de Brandon Baue se desploma de lado. El monstruo había vuelto, y no bastaba con calentar. Igbokwe, zurdo resistente, con técnica, 16 victorias y solo 2 derrotas. El tejano no cedía, ni ante la presión, ni ante los jabs. Pero esa noche no tuvo espacio ni aire. Bohachuk acortó distancia. Atacó al cuerpo. Lanzó derechas curvadas. Rompió el ritmo.
Rafael respondió. Aguantó golpes, contraatacó, trató de boxear. Pero el monstruo ucraniano no sobrevive, domina. Con cada asalto, se volvía más fuerte. En el sexto, la esquina de Igbokwe no pudo más. En 2022 llegó la pausa, más larga que cualquier descanso entre rounds. Ucrania ardía, y Bohachuk no estaba en el gimnasio. Servía en las Fuerzas Armadas, donde se decidía el destino del país. Cambió los guantes por armas. Mientras el mundo esperaba su regreso, él defendía otra trinchera. Pasó un año. Ucrania, como Usyk y Lomachenko, le dio el derecho de volver al ring, ya no solo por él, por todos los que aún resisten. Primavera de 2023. En juego, el cinturón WBC Continental Américas del primer mediano. Frente a Bohachuk, Aaron Cowley, zurdo de California. Técnico, duro, firme ante los mejores. Rara vez cae, rara vez se rinde. Pero esa noche quedó claro, no era un rival común. Fue una explosión que despertó a la bestia dormida. En el segundo asalto, el cruzado de Cowley parecía conectar, pero fue un error. Bohachuk se encendió, desató una tormenta, y por primera vez, su rival cayó temprano. No todos los rivales son un avance. A veces, son pruebas que revelan si estás listo para la cima. Nathaniel Gallimore fue eso. No solo otro nombre. Entró al ring con los mejores del peso. Williams, Fundora, Lubin, Rosario. La experiencia estaba de su lado. Frialdad y golpes. Precisos y duros. Desde el inicio, el jamaiquino fue valiente. Intercambios activos, precisión, no cedía. Pero la presión de Bohachuk era como una montaña firme. Combinaciones al cuerpo, ráfagas al torso y rostro. Con cada asalto, Gallimore se apagaba. En el sexto round, comenzó el diluvio. Una ráfaga de golpes, sin salida. Bohachuk no solo defendió su título, demostró estar listo para avanzar, y que los retos solo forjan su espíritu. Segunda defensa, y nuevo mensaje. Patrick Alotey, exretador mundial de Ghana, pero ante Bohachuk solo encontró relámpagos. Un recto brutal, y cayó directo a la lona. Primera pelea a 12 asaltos. Primer reto sin un knockout rápido. Y contra Brian Mendoza, ya curtido y probado.
El ucraniano atacó desde el arranque, con lluvia de golpes y presión constante. Pero Mendoza fue terco y resistente. Aún así, los jueces dieron la victoria a Bohachuk por decisión unánime, y con eso aseguró su título WBC interino. Después de vencer con autoridad, el monstruo ucraniano quedó al borde de la cima real. Un choque de máquinas. El monstruo ucraniano contra el prodigio texano. Vergil Ortiz Jr., 23 peleas, invicto. Sus knockouts casi igualaban a los de Bohachuk. Cargaba con el título de máximo finalizador del peso, fuerza y velocidad. Su marca, preciso y brutal como un cañón. En papel, un rival temible. En acción, pura destrucción. Hasta los grandes lo temían. El público esperaba ese choque de titanes. Y desde los primeros segundos, estalló. Presión intensa, intercambios filosos. Y de pronto, Ortiz cae. Pareció un resbalón, pero la repetición no mintió. Derecha limpia. La pelea se fue al límite. Cada intercambio era guerra entre máquinas. El martillo ucraniano era más activo, lanzaba más. Pero el texano fue más certero y letal. En el octavo asalto, el monstruo lo sacudió otra vez, con un gancho zurdo. Pero Ortiz no cedió. Aceleró el ritmo y encendió al público. Conectó con fuerza, rompió la defensa y no dejó espacio para respirar. Ortiz ganó por decisión mayoritaria, pero el fallo dejó muchas dudas. Perder el título hizo reflexionar al monstruo. La derrota con Ortiz fue un punto de quiebre. No había vuelta atrás. En vez de caer, volvió más fuerte. El regreso no fue fácil. Se esperaba un combate con Israil Madrimov. Un reto serio. Pero el destino cambió los planes. Madrimov se bajó por enfermedad. Y entró Ismael Davis, sin saber lo que le esperaba. Knockout técnico. Y con eso, Bohachuk se convirtió en retador obligatorio. Pero no había tiempo para descansar. El siguiente reto, Michael Fox, gigante con 81 pulgadas de alcance, buscaba controlar con jabs y distancia. Pero Bohachuk es un maestro de la adaptación. Fue cerrando el espacio poco a poco, rompiendo la defensa de Fox con golpes precisos, en intercambios y en el clinch, sin dejarlo respirar. La pelea siguió un guión de dominio total. Cada asalto aumentaba la presión. Fox perdía iniciativa, mientras el ucraniano lo arrinconaba sin pausa. Ganó por decisión unánime. El monstruo demostró que no solo puede noquear, sino también controlar el ritmo del combate. El monstruo ucraniano avanza otra vez, un paso más cerca del título mundial. Sergey Bohachuk, 30 años.
el monstruo ucraniano que no solo golpea, destruye. Un martillo que ha sido puesto a prueba y ha vuelto más fuerte. No teme a los riesgos ni a los desafíos. Forja su camino hacia la cima más ruidosa del boxeo, donde reinan titanes y cada golpe es cuestión de vida o muerte. ¿Conseguirá su lugar entre los mejores? ¿O lo esperarán nuevos retos que lo harán más fuerte? Sea como sea, su historia es una de fuerza, voluntad y espíritu indomable que no nos deja apartar la mirada. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y recuerda, el martillo ucraniano apenas empieza su marcha hacia la cima.